Fumadores. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, pues bien, siguiendo atento también este debate que lleva, años acá en Chile en realidad, pero que ahora se acentúa con esta prohibición o eventual prohibición de fumar en parques, como que siguen cercando a los fumadores, que son muchos en Chile. Y no dejan de bajar las cantidades de los fumadores que son. Bueno, también. Esta semana hemos tenido bastante contexto. Por un lado, las tabacaleras conversando y amenazando que va a quedar gente cesante, Sí. si es que se generan estas restricciones. Por otro lado, senadores hablando del gasto en salud Sí. que generan las enfermedades ligadas al tabaco, a los Justificando ahí fumadores, la medida para... justificando la medida, etcétera, hablando del lobby perverso incluso que se están generando en las tabacaleras. Así decía el Pero al senador final yo creo Guillermo. que nos falta contexto para poder hablar de cuánto realmente mueve este mercado en Chile y a cuántas personas realmente estamos queriendo atacar positivo o negativamente. Bueno, dimensionemos efectivamente qué es lo que pasa con los fumadores acá en Chile. Vamos a ver la primera gráfica, José Miguel, donde vamos a tener algunas cifras también para comenzar esta conversación. ¿Cuántos son los fumadores en Chile? Hoy día estamos hablando que midiendo sobre los 15 años, porque no podemos medir bajo los 15 años por temas legales. Pero deben haber varios, ¿eh? Tienen que haber muchos. O sea, Mucho. para que tengas una idea, antes de decir el monto de la gente, estamos hablando que según la OCDE, en Chile están las niñas entre 12 y 15 años que más fuman del mundo. Increíble. O sea, más o menos ese es el parámetro que tenemos. Increíble. Cerca de 6 millones de personas mayores de 15 años fuman en Chile. Aparte de eso, estamos hablando que cada persona en promedio fuma 7 cigarros diarios. Estamos hablando de casi 10 cajetillas al mes. Si lo dimensionamos son 125, 126 cajetillas al año. Claro. Ahora, si eso lo traducimos en dinero, una persona común y silvestre gasta en promedio 30.000 pesos al mes en cigarros, 330.000, 360.000 pesos al año. Muchísima plata. Multiplicado por los 6 millones de personas, estamos hablando que en Chile se gastan en cigarrillos aproximadamente 2 billones de pesos. Perdona, no millones, billones. O sea, estamos hablando de, para tener una idea, de cerca de 3.600 millones de dólares. Oye, y la eso reforma eso tributaria quiere plata, recaudar claro. 8.500. Sí, pues, por ahí andamos. Eso es lo que se gasta en compra de cigarrillos. Es increíble la cantidad de plata. Ahora, considerando que el 65% de esos impuestos el Estado también recauda, sí, claro, el 65% de eso, o sea, 1,3 billones de pesos también caen al Estado. es un súper buen recaudador el O sea, tabaco, es que ese al final es el problema y lo que nos causa a nosotros el tema, el conflicto, que al final es, por un lado, es un mal endémico dentro de la sociedad, pero por otro lado también es un muy buen negocio para el Estado. Sí, claro. Y si bajan los consumidores o los fumadores, más bien el Estado también empieza a recaudar menos, pero eso se compensa, o más bien se gasta menos en salud, o sea, como decía el senador Girardi en citando también lo que decía Girardi, que él contaba que más o menos el 10 o 15% del presupuesto en salud se gasta en afecciones relacionadas al cigarro, pero eso alcanza más o menos los 4 o 5 millones de dólares al año, versus los casi 2.500 en recaudación tributaria por el consumo de tabaco. Es bastante distinto, en verdad. Sí, de todas maneras. Pues vamos a ver la otra gráfica. Sigamos con el contexto respecto a los fumadores en Chile. ¿Quiénes son en términos de edad y por sexo también? Así es. Y bueno, vamos a comentar también temas de GC. El problema es lo siguiente: aun cuando se empiezan a generar mayores restricciones, aumenta consistentemente en el tiempo el porcentaje de personas que fuman en Chile. O sea, si nosotros esto lo proyectamos incluso al 2012, al 2011, mucho antes que se pensaran en las primeras leyes restrictivas, nos encontramos con tasas de 36, de 38% de fumadores en Chile. Hoy en día estamos cerca del 42%. Mira. Aun cuando hoy en día tenemos leyes versus hace 3 o 4 años atrás no teníamos ninguna ley. Claro, hay más restricciones, hay más campañas, hay más educación y la gente fuma igual. La gente fuma más, las cajetillas están más brandeadas con mensajes subliminales de no fumar, etcétera. Bueno, no subliminales, son bastante directos. Y aún así la gente fuma más. ¿Cuál es el problema? Bueno, fuman más los hombres que las mujeres, un poquitito, también no es mucho más, pero aún así las mujeres en Chile son de las mujeres más fumadoras del mundo. Por otro lado, la concentración máxima de cigarros está entre los 25 y 54 años. ¿Qué es lo preocupante? Antes de los 20 años, estamos hablando de más o menos un 42-43% de personas y jóvenes que fuman. Que sigue siendo súper alto. Altísimo. Ahora, el punto de quiebre son los 54 años, que está más o menos manifestado por las tasas ministeriales, etcétera, que es un punto de quiebre cuando se empiezan a generar ya fuertemente las afecciones relacionadas al tabaco. Por lo tanto, una tasa de cigarros que estaba en 40 y tantos % a los 55 años baja a un 19% después de los 65. O sea, claramente por temas físicos y de enfermedades, al final se genera el cambio de hábito y no necesariamente porque hay un tema mayor, un tema más profundo. Sí, de conciencia quizás también. Es que yo creo que hay muy poca conciencia hoy en día relacionada al cigarro. De hecho, pese a todas las campañas de las que hablábamos. Pese a todo lo que se está hablando. Claro. Veamos la gráfica que viene. De hecho, bueno, ¿cuál es la relación que tienen los fumadores con la vida saludable? Esto es maravilloso. Es bien parecido a lo que hablábamos de la obesidad 2 semanas atrás. Primero, el no fumador se encuentra muy parecido al fumador. O sea, el fumador se encuentra que es bastante saludable.
acá hay un tema bien especial. O sea, en Chile nosotros nos hemos dado cuenta que hay solamente dos variables que afectan la percepción de vida saludable. Ajá. Una es si hago o no deporte. Automáticamente si yo hago deporte, me siento saludable independiente que fume, que tome, que coma, que no duerma, da lo mismo. Y aun cuando ese hacer deporte sea jugar una pichanga en la semana. Da lo mismo. O caminar a la pega. Claro. Con eso ya quedó bien. Y por otro lado, la variable que afecta a la vida saludable es el espejo. O sea, al final son cosas más estéticas las que hacen sentir que mi vida es o no saludable y no los hábitos que yo tengo dentro de mi vida. Por lo tanto, ahí vemos, o sea, la gráfica dice que al final el fumador y no fumador se encuentran a sí mismos súper parecidos en cuanto a la vida saludable que tienen. O sea, el fumar no cambia mi autopercepción. Por otro lado, el fumador hace un poquitito menos de deporte, pero tampoco es tanto, o sea, tampoco es una limitante el fumar para hacer deporte. Claro. Y por otro lado, sí, hay una diferencia ahí un poquito más significativa, que el fumador es un poquito más estresado que el no fumador. Y ahí puede haber un vínculo. Ahí puede haber alguna vinculación que... Bueno, muchos fumadores dicen que esto me relaja también. Puede ser, o sea, nosotros teníamos varios ejemplos, o sea, por ejemplo, el tema de lo que se generaba con el consumo de tabaco en los trabajos, por ejemplo. Claro. Al final la gente fumaba menos, pero ahora cuando sale del edificio a fumar, se fuma mayor cantidad de cigarros. Bueno, y aquí estamos viendo precisamente la gráfica. ¿Qué es lo que hacen los fumadores? Los fumadores en general son personas mucho más sociables, y esa es una teoría que se tenía antes de. Entonces siempre se pensaba que el restringir, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salían los dueños de restaurantes hablando, los dueños de discotecas, que iban a generar menor visita, no es tan así. Al final el fumador es mucho más social, está más en internet, habla más por teléfono, está más en su casa, invitando amigos, sale más a bares, sale más a bailar, chatea, redes sociales, y sigue yendo más intensamente que el no fumador a las partes donde está prohibido fumar. Eso es súper extraño, porque al final tú proyectas que el gran miedo que se tenía era que los fumadores y que estos negocios casi que quebraran, porque prácticamente al no fumar en una discoteca no iba a ir nadie, ese era el contexto que nos decían. Al final siguen siendo los fumadores los que van más a los bares, a las discotecas, etcétera, a donde hay restricciones. Y los no fumadores no han aprovechado las restricciones que existen para intensificar el consumo. Entonces, proporcionalmente siguen siendo muchos menos comparados con los fumadores aprovechando estas partes donde están las restricciones. José Miguel, completísima radiografía de los fumadores en Chile. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por buen fin de semana. Que esté muy bien.